El sistema religioso actual enseña que los mandamientos están abolidos porque estamos en el tiempo de la gracia. Lo que no entienden es que gracia siempre hubo, pero de todas maneras enseñan que los mandamientos están abolidos y que no hay castigo por no cumplirlos. Y obviamente, como hacen siempre, y la iglesia usa un versículo mal interpretado del apóstol Pablo. Toma tu Biblia y escudriñemos las escrituras como lo hacían los de Berea. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Basándose en ese versículo, la iglesia te enseña que si no cumples la ley, no hay condenación para ti. Hermano, hay un problema muy grave con esta línea de pensamiento, ya que cuando la iglesia te dice que los mandamientos no son para ti o que están abolidos y tú les crees y les haces caso, estás cayendo directamente en pecado. ¿Por qué? Porque si no cumples la ley, estás quebrantándola. Y según 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si le haces caso a tu pastor de no cumplir la ley, estarías entrando en pecado y también estarías siendo desobediente a la palabra, porque nuestro mismo Mesías dijo en Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta de la claridad de ese versículo? Este estudio tendría que terminar aquí, ya que son las palabras del que murió por ti. Pregunta, ¿por qué no la obedeces? En la iglesia prácticamente se está enseñando a ser desobediente a los mandamientos, y eso es un grave error, porque el Eterno mide su amor por medio de si cumplimos o no sus mandamientos. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Deuteronomio 5:10, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Con estos versículos te estoy demostrando que el Eterno te está diciendo que debes guardar los mandamientos. Y si la enseñanza de un pastor o líder no se alinea a estos versículos, él te está enseñando a ser desobediente a la palabra de nuestro Creador. Y si tú eres uno de los que dicen que eso ya pasó porque es del Antiguo Testamento y que ahora el Eterno es amor, déjame decirte que estás equivocado. La palabra de nuestro Adonai es para siempre. Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Con estos puntos déjame mostrarte con Biblia en mano qué les pasó a las personas que desobedecieron a la palabra de nuestro Elohim. Daniel 9:10-11. Y no obedecimos a la voz del Eterno nuestro Elohim para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Elohim, porque contra él pecamos. Ese versículo nos muestra que cayó sobre el pueblo maldición por desobedecer a la palabra de nuestro Creador. Y notamos que Daniel está citando directamente a Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá si no oyeres la voz del Eterno tu Elohim para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahora veamos cuáles son esas maldiciones. Deuteronomio 28:18-19. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Deuteronomio 28:28. Elohim te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Esos versículos nos enseñan que el Eterno castigó a las personas que no obedecieron a su palabra. Veamos otro ejemplo. Deuteronomio 17:16. Pero él no aumentará para sí caballos,
ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Elohim os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Este es un mandamiento directo del Eterno y el rey Salomón lo desobedeció. Primera de Reyes 10:28. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y ya sabemos cómo terminó el rey Salomón. Sigamos con otro ejemplo. Éxodo 30:8-9. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante del Eterno por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Aquí el Eterno da mandamiento de lo que debían hacer los sacerdotes. Pero los hijos de Aarón desobedecieron y ese accionar tuvo irreversibles consecuencias. Levítico 10:1-2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Elohim fuego extraño, que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Elohim y los quemó, y murieron delante de Elohim. Ellos desobedecieron el mandamiento del mismo Eterno. Vamos a otro ejemplo, Josué 6:18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. En ese versículo tenemos una orden directa del Creador diciendo que no toquen nada de ese pueblo. Pero vemos que Acán toma del botín y lo esconde debajo de su tienda. Y todos sabemos cuál fue el precio que tuvo que pagar por esa desobediencia. Hermano, te he demostrado con la Biblia que la desobediencia a la palabra del Eterno, o sea, sus mandamientos, tienen un precio. Ahora, tú me dirás, pero eso pasó en el Antiguo Testamento. Nosotros somos del Nuevo Testamento, donde Elohim es todo amor. Y tienes razón, pero Él también es fuego consumidor. Déjame mostrarte un versículo del Nuevo Testamento que prácticamente no se lee en las iglesias. Hebreos 10:26-27. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entiendo que este versículo nos enseña, porque habla de juicio en plena gracia. El versículo te enseña que por más que estemos en la gracia, no se puede pecar. Ahora, también dice que los que conocieron la verdad y siguen pecando, sufrirán de un juicio y hervor de fuego. Pero ¿cómo puede ser si Pablo estaba en la gracia que predica la iglesia? Acuérdate que pecado es quebrantar la ley del Creador. O sea que Pablo te está diciendo que si quebrantas la ley de Elohim, te espera el hervor de fuego. Hermano, no te olvides que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, la paga por transgredir la ley del Creador es muerte. Te vuelvo a repetir, los que conocieron la verdad y pecan, o mejor dicho, el apóstol Pablo nos enseña cuál es el final de los que quebranten las leyes del Eterno. Pregunta, ¿tú sabes que el día de reposo no está abolido? Pues este es el mismo cuarto mandamiento que tú tienes en tu Biblia. También sabes que la ley estará vigente hasta que pasen los cielos y la tierra, y son palabras de nuestro propio Mesías Yeshua. ¿Por qué la desobedeces? Te he demostrado qué es lo que le sucedió a las personas que desobedecieron a la palabra del Eterno. ¿Qué te hace pensar que tú eres diferente? ¿Crees que tú estás libre de juicio? La palabra del Creador es la misma, y Pablo en el Nuevo Testamento te está diciendo lo que te va a pasar si desobedeces a su palabra, es decir, a sus mandamientos. Te dejo el último versículo para que medites. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.